La necesidad es la madre de la invención, y en lugar de esperar años de investigación y desarrollo, las tropas que necesitaban armas específicas a menudo tomaban el asunto en sus propias manos. A los soldados de la Primera Guerra Mundial generalmente se les entregaban rifles de cerrojo, que eran fantásticos para disparos de largo alcance, pero representaban una gran desventaja en los confines de un sistema de trincheras. En combates urbanos o a corta distancia en general, si hubo una nación que tomó la idea de armas improvisadas y la llevó al extremo, esa sería Rusia. El Frente Oriental no experimentó una guerra de trincheras tan prolongada como el Frente Occidental, pero encontraron otra razón para reducir el tamaño de las armas a algo más manejable. Partisanos, bandidos, revolucionarios e incluso campesinos que querían protegerse necesitaban armas que pudieran ocultarse fácilmente de miradas indiscretas. El fusil principal de las fuerzas rusas era el Mosin Nagant, un fusil muy confiable y popular pero largo, y las pistolas eran difíciles de conseguir. El Mosin Nagant fue modificado y se le llamó Obres, que es la palabra rusa para recortado. Estas armas no tenían una forma ni tamaño estándar. Su diseño dependía de lo que su creador necesitara o pudiera fabricar, sin destruir el arma en el proceso. Podían ser modificaciones simples, como recortar el cañón y convertir el rifle en una carabina, o acortar tanto el arma, que terminaba siendo prácticamente una pistola de cerrojo. Aunque recortadas, las armas Obres, hechas a partir del Mosin Nagant, seguían usando el potente cartucho 7.62x54 mmR. El retroceso era fuerte, y la Obres sin mira delantera no tenía precisión a más de unos pasos. Más un deseo que algo en lo que realmente se pudiera confiar. Pese a sus limitaciones, fueron usadas frecuentemente por todos los bandos en las guerras civiles y movimientos de independencia del Imperio Ruso y la Unión Soviética. Fácilmente ocultas bajo el piso, en chimeneas o bajo un abrigo hasta ser necesarias. Aunque el Mosin Nagant era el más común, había otros rifles que fueron modificados de esta manera, como los Mauser alemanes y los Arisaka japoneses, y cualquier otra cosa disponible por aquel entonces. En el Frente Occidental, los combates estaban dominados por la guerra de trincheras, donde los rifles de dotación estándar eran demasiado largos para ser efectivos en los espacios reducidos de una trinchera. Para remediar esto, se usaban armas como pistolas, pero no siempre estaban disponibles. Para compensar esto, los soldados usaban las bayonetas como cuchillos. Empleaban herramientas de zapa en combate cuerpo a cuerpo y a veces fabricaban sus propias armas, unas que no hubiesen desentonado en un campo de batalla medieval. Garrotes hechos a partir de muebles, patas u otras piezas de madera, erizados de clavos o envueltos en alambre de púas, y nudillos de metal con una hoja de cuchillo incorporada. Mazas y hoces de guerra aparecieron en campos de batalla modernos, lo que llevó a algunos soldados a usar armaduras de metal improvisadas, algo que encajaría más en Azincourt que a principios del siglo XX. Aunque usaron armas cuerpo a cuerpo, los soldados buscaban algo más robusto, pues las pistolas escaseaban y no querían esperar al alto mando para obtener equipo adecuado para las trincheras. Tomaron las armas de fuego que tenían y les hicieron modificaciones. Estos cambios no los hicieron armeros profesionales, sino soldados desesperados con una cegueta. Una forma de terminar con el estancamiento sería cavar túneles bajo la tierra de nadie y las trincheras enemigas. El final del túnel se llenaría de explosivos y se detonaría, destruyendo las defensas. Los excavadores podían enfrentar al enemigo bajo tierra, cavando túneles propios. Las peleas serían intensas, ambos bandos luchando en el campo de batalla subterráneo. Los rifles no servían aquí. Por eso los soldados usaban pistolas, herramientas de zapa y otras armas cuerpo a cuerpo. En al menos una ocasión se usó un rifle, pero no de una manera que encajase con lo que uno podría aspirar. Hay pruebas que sugieren el uso de al menos un fusil británico Short Magazine Lee Enfield que había sido recortado a una fracción de su longitud. Los detalles son escasos, pero parece que fue utilizado por zapadores canadienses cerca de Ypres. El cañón del arma estaba recortado y apenas se extendía unas pulgadas del receptor, por lo que medía poco más de 2 pies. En general, carecía del soporte para bayoneta o la mira delantera, que fueron eliminados junto con el resto del cañón. Solo se puede especular sobre la precisión y el alcance del arma. En los túneles estrechos esto no importaba. Las peleas ahí eran feroces y breves. El bando ganador, el que podía aplicar más fuerza rápidamente,
y el rifle recortado daba un poco más de ventaja en la potencia de fuego inicial. Podía significar la diferencia entre vivir y morir. Por supuesto, modificar un rifle así estaba estrictamente prohibido por las autoridades, pero algo tan poco importante como las reglas y regulaciones no hacía nada para detener a quienes estaban decididos a sobrevivir un día más en las trincheras. Lo más probable es que este SMLE en particular ya hubiera sido dañado más allá de toda reparación o hubiera perdido sus miras. Y de todos modos, lo que los altos mandos no sabían no les haría daño. Del otro lado, los alemanes también usaban armas recortadas. La Maxim 0818 es una metralleta inusual, una versión simplificada y recortada de la MG08. Fuera de eso, hay poca información. Al parecer, usaba un cargador de varias filas sin bloqueo, y aunque se basaba en la MG08, solo usaba cartuchos 9 mm para velo. Por la cantidad limitada de fotos disponibles, no hay duda sobre la naturaleza improvisada del arma. Es básicamente una culata de madera con 2 empuñaduras en la caja de mecanismos y un cañón corto. Cualquier información adicional sobre el arma es desconocida, como la cadencia de fuego, la cantidad producida, el alcance efectivo, la precisión y la fiabilidad. Si fue utilizada en combate o algo más, ni el nombre se conoce. El nombre Maxim 0818 se usa porque los expertos en armas no tienen una mejor etiqueta, y algunos la llaman SMG0818. Sin embargo, su existencia evidencia la prioridad dada a las armas improvisadas recortadas en la Primera Guerra Mundial. Los estadounidenses también aprendieron rápido las lecciones del conflicto. Aunque no hay informes de Springfield M1903 recortados, los Dog Boys sí modificaron otras armas para la guerra de trincheras. Las escopetas, que ya se habían utilizado con éxito en Filipinas para pacificar la insurgencia, se usaron con un efecto devastador contra los alemanes. Estas escopetas de trinchera, capaces de disparar potentes ráfagas de perdigones a corta distancia, ya eran más cortas que los rifles estándar. Los soldados que las usaban modificaron aún más las escopetas de trinchera cortando el cañón para hacerlas aún más compactas. Estas armas eran brutalmente efectivas y de hecho causaron que los alemanes protestaran oficialmente contra su uso. Los estadounidenses, en su mayoría, ignoraron las amenazas de represalias y continuaron usándolas hasta el final de la guerra. Incluso después de la guerra, el concepto de obres adquirió un estatus mítico y se utilizaría en la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial y más allá. Y son un artículo popular de colección incluso hoy en día entre los entusiastas de las armas de fuego. En su mayoría, las armas obres son rifles de cerrojo, aunque también se han recortado otros tipos. Otras armas como rifles semiautomáticos, subfusiles y escopetas han sido recortadas de su tamaño original, al ser más fáciles de ocultar o adaptarse a una situación específica. Incluso hoy en día, armas inusuales e improvisadas al estilo obres todavía se usan en lo que solo se puede describir como un arma Frankenstein. Recientemente se encontró en Irak una PPSH-41 soviética, la metralleta estándar de la Segunda Guerra Mundial. La culata de madera fue cortada para formar una empuñadura de pistola y el cañón reducido al ancho de una mano desde el cajón de mecanismos. Aún más inusual, el arma se recalibró para disparar cartuchos 9x19 mm para Velum y adaptarse a cargadores alemanes MP40. Es tan pequeña que puede dispararse con una mano, pero como todas las armas tipo obres, el retroceso debe ser enorme. Y disparar en modo automático con una sola mano probablemente sea un gran riesgo para la salud. Esto solo demuestra que en el campo de batalla, un poco de ingenio y acceso a una cegueta pueden ser de gran ayuda. Gracias por vernos.